Esta va a ser la primera parte. En las partes siguientes yo pienso hacer una fuente de alimentación usando esta caja. Esta caja que la compré hace bastante tiempo, que llegó incluso el asa quebrada. Yo hace poco la pegué y la tengo protegida con un nylon para que no se ensucie. Esto tiene un panel ATX que arreglé hace unos videos atrás, y con eso me voy a hacer una fuente que me permita funcionar con valores de 0 a 10 voltios, ya que la salida de 12 me permite sacar un valor máximo de 10 voltios. Así que ahora vamos a ver cómo funciona el módulo. Ya hice algunos ajustes. Bueno, aquí tengo una fuente que me puede dar hasta 45,6 voltios, que yo se las mostré en otro video, y que es la que voy a usar para probar el aparato. Lo único que voy a bajar el voltaje a unos 30 voltios más o menos, 32 voltios, para hacer las pruebas. Vamos a bajar aquí 30, 31. ...31,4 voltios. Bueno, además al módulo le agregué unos cables. Le puse unos caimanes en la parte de la salida para poder sujetar las pinzas de un voltímetro, y le puse unos enchufes de tipo banana en la entrada para poder ingresar el voltaje. O sea, en este caso yo voy a ingresar 31,4 voltios. Entonces voy a poner esto para poder verlo aquí. Vamos a arreglar los cables para que esto quede estable y se pueda ver en la cámara. Ahí se ve en la cámara, ¿sí? Y vamos a agregar además un voltímetro para poder medir el voltaje de salida. Bueno, ahora enciendo el aparato y vemos que nos da una pantalla de partida, y ahora nos está mostrando la pantalla principal. Como podemos ver, la pantalla en color. Voy a tratar de usar acá un puntero que va a ser mi desatornillador. Aquí vemos que está seteado para 5 voltios y 5,1 amperios la salida, aunque acá no está saliendo nada al voltímetro. Voy a presionar el botón aquí y ahí vemos que sí está funcionando y está enviando 5 voltios a la pantalla. En este momento entonces está mostrando 5 voltios, no hay consumo de corriente y por lo tanto no hay consumo en watts, y el voltaje que está entrando desde la fuente que tengo aquí arriba es de 31. Bueno, un poco variable, pero es 31, entre 31 y 32 voltios. Ahora, ¿cómo está el disipador de calor acá? Está tibio porque además no se está consumiendo corriente. Pero ahí pueden ver entonces que el aparato tiene el botón on off. Yo puedo apagarlo aquí y deja de salir voltaje por acá. No está entregando a la salida nada, y sin embargo está seteado para 5 voltios arriba y 5,1 amperios. Ahora, 5,1 amperios significa que eso es el máximo corriente que va a poder entregar, siempre que uno tenga una fuente que pueda entregar ese amperaje, obviamente. Así que ahí aparece, por ejemplo, el botón de salida que está en rojo, lo que indica que está cortada la salida. Si yo presiono el botón, se pone en verde, y ahora sí están saliendo 5,0 voltios, que se puede ver acá en el voltímetro también. Bueno, eso es la primera funcionalidad. Por lo menos ya podemos ver de que está funcionando, y vamos a ir viendo los otros tipos de funciones que tiene. Ahora, si yo le bajo el voltaje, esto debería mantenerse, puesto que necesita solamente 2 voltios más
para poder entregar 5 voltios. Por ejemplo, si yo bajara a 9 voltios, perfectamente debería poder mantener los 5 voltios en pantalla. Entonces, a ver, vamos a mover la perilla un poquito. Ahí bajé a 29 y se sigue manteniendo constante el voltaje de salida en 5. Voy a seguir bajando. Ahí está en 16,6, 16,5 y se sigue manteniendo el voltaje. Ahora que bajé el voltaje de entrada, se puede ver ahí que está indicando 16,76 voltios. Si sigo bajando, ahí está en 11,6. Aquí se puede ver que bajó la entrada a 11,7. Hay una pequeña diferencia de 0,2 voltios, pero la salida sigue siendo de 5 voltios y acá lo estamos viendo. Por lo tanto, ahí tienen una demostración de cómo funciona el voltaje constante. Bueno, vamos a seguir viendo las características, las otras características que posee este aparato. Por ejemplo, ahí está indicando que con un candado abierto que está desbloqueado todos los seteos. Si yo presiono este botón y lo dejo presionado por más de 2 segundos, el candado ahora aparece fijo, indicando de que yo no puedo cambiar los seteos. Así que ahí pueden ver de que si yo vuelvo a presionar esto y lo dejo presionado 2 segundos, debiera abrirse el candado. Ahí se abrió el candado y yo podría modificar los seteos de la pantalla. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cambiar el seteo del voltaje, y para eso presionamos el botón que está marcado V de voltaje y con una flecha hacia arriba. Lo vamos a presionar brevemente y nos queda marcando en este caso los milivoltios, o sea las decenas de, a ver, eso es 5 puntos, después tiene centésima, decena de voltios, sería la decena de voltios. Y yo puedo mover la perilla aquí, girarla hacia la izquierda o antihorario, y me va a ir bajando el voltaje de 0,01 voltios en 0,01 voltios. Si yo quiero cambiarme a la posición siguiente, presiono el botón y se va a correr a la décima de voltio. Yo lo puedo cambiar aquí, y si quisiera cambiar de voltio en voltio, presiono nuevamente. Si giro antihorario, bajo el voltaje, y si giro en sentido horario, voy a subir el voltaje. Por ejemplo, ahí lo tengo fijo en 6,67 voltios. Lo puedo mover un poco. Lo voy a mover hacia el primer dígito. El primer dígito lo voy a volver a 0. Me voy a cambiar al segundo dígito. Lo voy a mover a 0 también. Y ahí lo tengo seteado el valor que yo quiero. 6 voltios. Si yo lo dejo por un minuto sin moverlo, esto automáticamente va a volver y lo va a setear, lo va a dejar fijo en ese valor. Ahora yo también lo que puedo hacer es presionar de nuevo el botón y con eso lo dejo estabilizado en 6 voltios. Podemos ver en el voltímetro, le vamos a poner luz para que se vea mejor. En el voltímetro podemos ver que está el mismo valor que está seteado acá en la pantalla. Y podemos ver que el voltaje de entrada es de 11,5 voltios, que ya vimos tiene una diferencia de 2 dígitos, así que está en 11,72. Bueno, ahí está para modificar entonces el voltaje que viene preseteado. Lo que voy a hacer ahora va a ser cambiar el seteo del amperaje. En este momento está seteado a 5,1 amperes. Yo lo voy a apretar entonces el botón que tiene una A y una flecha para abajo, y ahí se posiciona en el dígito más a la derecha del amperaje. Yo voy a presionar entonces el botón del potenciómetro para que pase al dígito siguiente. Lo voy a hacer nuevamente,
y voy a bajar esto girando la perilla en el sentido antihorario. Lo voy a bajar a 0 porque quiero dejar ahí 500 mA máximo. En este momento está marcando 100 mA. Entonces vuelvo a presionar, se va a volver a la posición anterior y lo pongo ahora modificando acá, subiendo, lo voy a poner en 500 mA. Entonces está seteado para 6 voltios con 500 mA. Entonces presiono nuevamente el botón para que quede seteado. Y lo que voy a hacer es usar una ampolleta de carga. Voy a usar esta ampolleta, y esta es de unos 2 o 3, de 2 amperes me parece que esta. Y es de 12 voltios. Entonces le voy a subir el voltaje. Le voy a subir aquí el voltaje a 13, por lo menos. Dejémoslo en 14 o 15 ya. Lo vamos a cambiar el voltaje a 12. Entonces preseteo acá. Me cambio al primer dígito y le subo. Lo voy a subir a 12 voltios. Ahí están 12 voltios. Lo vuelvo a presionar. Y me ha dejado entonces el voltaje salida en 12. Y seteamos la corriente en 0.5 amperes. Como dije, esta ampolleta es para 2 amperios. Así que debería apenas prender, porque va a limitar la corriente, la va a limitar a medio amper. Debería apenas prender el filamento. Vamos a ver qué pasa. Bueno, la conecto aquí con los caimanes. Ni siquiera se ve el filamento. Bueno, mi fuente no es capaz de mantener muy estable el voltaje, pero sí está manteniendo la corriente. La está manteniendo en 0,5 amperios. Ahí se ve. El voltaje no es capaz de mantenerlo porque esta fuente es muy pequeña. Pero bueno, le vamos a poner una carga más pequeña porque en este momento está privilegiando la corriente. Voy a ver si encuentro una ampolleta más pequeña para ponerle acá como carga. Esta carga es demasiado grande, por lo menos por la fuente esta que no es de mucha corriente. Bueno, le conecté una fuente, no una fuente, le bajé el voltaje a 3 voltios y conecté una ampolleta de 3 voltios, limitando el amperaje a 0,5 amperes. Aquí se puede ver, por ejemplo, el voltaje 3 voltios, la corriente 0,448 amperes y la potencia, que sería la multiplicación de los 3 voltios por 0,44 de 1.34 watts. Aquí me está dando 2.954, el voltaje de entrada de 9,1 voltios. Aquí abajo se refleja el voltaje de entrada. Ahí está el seteo, que está seteado en 3 voltios y en 0,5 amperios. Bueno, ahí hay otra muestra de cómo está funcionando. Lo que vamos a ver ahora es cómo se pueden cambiar los seteos de la pantalla. Antes yo había mostrado que se podía cambiar el voltaje presionando ese botón o cambiar el amperaje presionando ese botón del seteo principal, pero también existe ese botón set, se puede presionar y va a pasar a una segunda pantalla. Al pasar a esa segunda pantalla yo puedo bajar a la posición siguiente de la línea presionando este botón que tiene una flecha hacia abajo, y ahí va a ir cambiando línea a línea hacia donde yo quiero hacer los cambios. Si quiero subir, se presiona el de arriba, el que tiene la flecha hacia arriba, y yo puedo ir cambiando de la misma forma, línea por línea, hasta llegar a la línea que yo quiera modificar. A ver, aquí lo vamos a presionar. Ahí, por ejemplo, estoy en la línea superior. Yo quiero cambiar ese valor de 4 voltios, lo quiero cambiar a un valor mayor. Presiono el botón que se encuentra acá al lado, el potenciómetro, y yo puedo girarlo para subir el valor, por ejemplo a 5 voltios, 6 voltios, 7, y si lo quiero bajar lo hago en el sentido contrario.
Si yo quiero pasar al dígito siguiente, yo vuelvo a presionar el botón y se me va a cambiar al dígito siguiente para poder modificarlo. Y esto tiene un movimiento circular, de manera que cada vez que lo presiono cambia al dígito que está más próximo. Si yo quiero ya setearlo al valor correcto, a donde lo quiero dejar, bueno, yo presiono de nuevo el botón set y va a quedar el valor registrado ya como algo determinado. Este valor se mantiene incluso si uno apaga el módulo. Bueno, después podemos bajar y setear, por ejemplo, el amperaje. Ahí está marcando 0,5 amperes, que era el valor que yo lo había dejado antes. Si yo presiono acá, puedo hacer los cambios exactamente igual como los había hecho antes. Una vez que está listo, yo presiono el botón set y puedo seguir cambiando. El valor siguiente que está ahí es el sobrevoltaje. Ahí uno puede decir en qué momento se va a bloquear el aparato. Ahí está sobre corriente, sobre potencia. Eso indica que el límite va a ser 171.6 watts. Si sobrepasa esa potencia, el aparato se va a apagar. Aquí está para indicar el brillo de la pantalla. Yo puedo cambiar el brillo. Para eso me basta con posicionarme encima del dígito y cambiarlo. Ahí, por ejemplo, subió un nivel, ahí subió otro nivel, otro nivel, otro nivel, y llegó ahí al máximo que se puede poner, que es el quinto nivel. En realidad son 6 niveles, del 0 al 5. Y bueno, después están la otra línea de más abajo, que vamos a ver para qué sirve y cómo se maneja. De momento voy a bajar el brillo, lo voy a dejar en 4 como viene preseteado, incluso un poco menos porque se ve mejor. Ahora, con el brillo de la luz que tengo aquí encima, probablemente se ve muy fuerte. Voy a ver si lo apago, a ver cómo se ve. Se ve casi igual. Bueno, pero esos son los seteos básicos del aparato. Bueno, vamos a poner el set entonces acá. Vamos a ver la segunda pantalla y vamos a bajar para ver las memorias. Ahí en MPRE es el valor donde se modifican los valores de las memorias. Si yo presiono el botón hacia abajo, me queda sobre el M0, que es la memoria 0, y si yo voy girando la pantalla, me va cambiando los seteos de la memoria 1, memoria 2, memoria 3, memoria 4, memoria 5, hasta llegar a la memoria 9. De la M0 a M9 son 10 memorias, de manera que el grupo de datos que está aquí corresponde a lo que está seteado en este momento para la pantalla. De fábrica vienen preseteados todos los valores en los máximos, de manera que si uno quiere cambiarlos tiene que modificarlos uno a uno. Pero en esta parte uno selecciona cuál es la memoria que va a ocupar como datos de salida. Por ejemplo, está el M0. Si yo quiero ocuparlo como dato de salida, entonces presiono aquí el botón y el off lo puedo cambiar a on, y con eso va a quedar activado como salida. Yo después simplemente hago el set y ya quedó definido. Vuelvo a apretar el set y con eso vuelve a la pantalla inicial. Ahí se ve. Sí. Bueno, además aquí podemos ver de que está en rojo la salida, quiere decir que está cortada la señal de salida. Para que pueda funcionar, yo tengo que presionar el botón que está aquí al lado y ahí me va a poner el seteo en 3 voltios. Yo en ese momento puedo ver en el voltímetro que están saliendo los 3 voltios. Bueno, ¿cuál otro seteo tenemos? Podemos bajar nuevamente aquí en los seteos hasta llegar al último. Pasamos al siguiente y tenemos el SINI. Ese SINI
es la salida inicial, si va a estar en off o va a estar en on. Entonces eso lo que hace que cuando parte, cuando recién se inicia el módulo, va a quedar apagado, o sea, va a quedar imposibilitado de salir en la corriente, o puede quedar en on si uno lo cambia, y para eso tengo que presionar el botón del potenciómetro, ahí, este, el SINI. Yo creo que parta en on, entonces vuelvo a presionar aquí y muevo la perilla para que cambie el estado a on. Eso quiere decir de que cuando se apague esto, al prenderse nuevamente, la salida va a quedar activada. Después se vuelve el seteo presionando una vez y por segunda vez va a quedar seteado completamente. Entonces esa es la forma como se hace para setear el aparato. Bueno, una vez más, muchas gracias por ver mis videos. Esto es cosa de práctica, simplemente hay que tener el módulo y practicar varias veces hasta que uno logra dejarlo en los seteos que corresponden. Eso es cuando uno necesita más de un seteo y mantenerlo guardado. Si no, simplemente se hace el cambio directamente acá en la pantalla usando el B o el A. Bueno, eso era lo que quería mostrarles. En el próximo video voy a empezar a hacer la fuente de alimentación utilizando este módulo. Estoy esperando que me lleguen los ventiladores que están encargados para hacer de que este módulo no se sobrecargue cuando esté funcionando. Ahora en este momento, si uno lo toca, el tacto está bastante frío, tibio, digamos, tibio pero muy suave, y en realidad no lo hemos hecho funcionar con mucha carga hasta el momento, solamente ingresarle voltaje. Después vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, además está decir de que si alguien quiere el manual, yo se lo hago llegar por correo como es de costumbre. Bueno, una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.